Vendajes, inmovilización y traslado del paciente. Práctica basada en competencias. El sistema por competencias tiene tres grandes áreas, las cuales son los propósitos, los conocimientos y las habilidades, las cuales nos ayudarán a desarrollar las técnicas más adecuadas de vendajes, inmovilización y traslado utilizadas en los pacientes con trauma por accidente, para asegurar la atención prehospitalaria idónea y prevenir la aparición de daños colaterales y secuelas. El estudiante deberá realizar vendajes con destreza aplicando los conocimientos técnicos básicos, aplicar los protocolos de inmovilizaciones más importantes en urgencias médicas, realizar un adecuado transporte desde el área de impacto a un lugar seguro para su evaluación y estabilización del paciente, y ejecutar acciones con el objetivo de promover con el confort e higiene postural del paciente y así evitar lesiones secundarias. El socorrista, al enfrentarse a un accidentado o enfermo grave, debe evitar que las lesiones existentes empeoren o que con su accionar originen otras nuevas. Para lograr este objetivo es necesario garantizar un adecuado transporte y utilizar diferentes elementos como gasas, pañuelos, telas, sillas, camillas, los que permitirán vendar e inmovilizar las distintas lesiones encontradas. En este capítulo describiremos las principales técnicas de estos tres aspectos. Como primer punto tenemos a los vendajes. ¿Qué es un vendaje? Es un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo, cubriendo lesiones cutáneas e inmovilizando lesiones osteoarticulares, con el objetivo de aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para favorecer la cicatrización de los tejidos. Tenemos varios tipos de vendajes, por ejemplo, el vendaje contentivo o blando, usado para contener el material de una curita o un apósito, proteger la piel de erosiones y sostener otra inmovilización con férula. El vendaje comprensivo es un vendaje blando que se utiliza para obtener un gradiente de presión. Vendaje suspensorio y por último el vendaje funcional, que realiza una inmovilización selectiva de la articulación afectada, permitiendo cierto grado de movilidad en aquellas estructuras musculotendinosas no lesionadas. Funciones de los vendajes: contener una hemorragia, disminuir la congestión local, limitar el movimiento y por lo tanto el dolor, protección de los huesos y partes blandas lesionadas, mejorar o enmendar una deformidad, conservar en posición correcta los apósitos. Tipos de vendas. Tenemos una venda triangular que sirve de soporte, vendas enrolladas que pueden ser de tipo elásticas, semielásticas de gasa, algodón y otros como el yeso, y curitas, que es un tipo de venda adhesiva. Los traumas pueden ocurrir en cualquier lugar y situación. A continuación tenemos un ejemplo de caída en un domicilio que posteriormente requerirá el uso de vendajes, que será presentado por el grupo de práctica. Primeramente seleccionamos el tamaño adecuado de la venda e iniciamos el vendaje de la parte más distal en dirección a la circulación venosa. Vamos a comenzar con 2 vueltas circulares de fijación. Luego, las vueltas de la venda las realizamos de forma ascendente, en forma de espiral, de tal manera que cada vuelta cubra los 2/3 de la vuelta anterior. Es importante que la venda no esté ni muy ajustada ni muy floja. Al final del vendaje sujetaremos con 2 vueltas circulares y luego fijaremos la punta con un gancho, nudo o esparadrapo. Es el vendaje más usado, se inicia con 2 vueltas circulares de fijación, luego continuamos de forma ascendente. Por cada vuelta que se realiza hacia arriba tenemos que realizar otra hacia abajo, recordando que cada vuelta tiene que estar cubriendo los 2/3 de la anterior. De esta manera se irá dibujando la forma de espiga.
Esta técnica es utilizada para vendar partes cilíndricas del cuerpo, como perímetros no uniformes. Finalizamos el vendaje en una zona alejada de la lesión. Sujetamos el vendaje con un gancho o esparadrapo. Se inicia dando 2 vueltas circulares con una pestaña para mayor fijación. La venda se dobla con ayuda de un dedo de forma tal que la cara interna de la venda pase a la externa. Igual efecto se logra al realizar un movimiento de torsión a la venda sobre el eje transversal. En cada vuelta haga el inverso en la misma zona para que quede lineal. Al terminar, dé vueltas circulares de fijación y sujete el cabo terminal de la venda. Se emplea para sujetar apósitos o hacer presión, generalmente empleado cuando la venda no es elástica, para que se adapte a la región del cuerpo. Es un vendaje que se acomoda mejor en zonas de tipo cónica, donde la parte más ancha está en la zona superior. Comenzamos realizando un anclaje en la parte superior de la rodilla, parte inferior del muslo. Se realiza dando vueltas circulares de fijación. Luego hacemos un cruce pasando a la parte de abajo posterior a la rodilla, realizando vueltas circulares. El fin del vendaje en la rodilla es darle soporte a los ligamentos que pudieran estar lesionados. Esta técnica se realiza una y otra vez dando vueltas circulares y realizando el cruce. La técnica en 8 se aplica en articulaciones de brazo, codo y rodilla. Entonces continuamos realizando esta técnica cuantas veces sea necesario. Tiene que estar cubierta toda la parte lateral y la rótula debe estar despejada. Este vendaje se puede realizar de forma preventiva. Finalmente sujetamos nuestra venda y dejamos que haya circulación para que nuestro paciente pueda realizar sus actividades. Este método comenzamos en la zona del antebrazo, en la zona de la muñeca, realizando 3 vueltas de anclaje. Luego entrecruzamos en diagonal pasando por el dorso de la mano, cruzando entre el espacio interdigital del dedo pulgar y el dedo índice. Damos una vuelta de fijación y volvemos a realizar una diagonal en dirección hacia el antebrazo. Cada que realizamos la diagonal y fijamos, tenemos que tener en cuenta que no se produzcan arrugas. Se debe tensar más en las diagonales que en las de fijación. Se repite el procedimiento una y otra vez con la técnica en 8. Finalizamos el vendaje con un gancho o esparadrapo. Articulación flexionada o semiflexionada. Comenzamos el vendaje. Vamos a efectuar 2 vueltas circulares a nivel del brazo para posteriormente proseguir con un cruce en 8 sobre el antebrazo. Realizamos 2 vueltas en fijación y un cruce en 8. Volvemos nuevamente al brazo. Se repite la técnica una y otra vez con vendaje alternativo sobre el brazo y el antebrazo. En el caso de codo, el vendaje también se puede ir acompañado con cabestrillo para que pueda descansar el brazo. Iniciamos el vendaje con 3 vueltas de fijación en la parte superior del tobillo. Luego bajamos sobre el dorso del pie hasta la planta. Pasamos bajo la planta y fijamos el vendaje. Subimos a la parte superior del tobillo y bajamos, repitiendo la técnica hasta estabilizar el tobillo. Este vendaje se utiliza en esguince o incluso en rotura de ligamentos peroneo astragalino y peroneo calcáneo. Se inicia efectuando 2 vueltas circulares de anclaje en sentido horizontal alrededor de la cabeza. Se le va a informar al paciente que le cubriremos las orejas. Para realizar esta práctica se requieren de 2 vendas. Aplicamos una lengüeta desde la zona posterior del occipital y sujetamos pasando por encima de la primera venda con la que hacemos las vueltas circulares. De esta forma repetimos sucesivamente este método de posterior a anterior con la segunda venda
hasta que quede cubierta totalmente la zona superior de la cabeza, fijando con la primera venda, realizando movimientos circulares en sentido horizontal. Debemos procurar que el último trayecto superior discurra de la zona anterior a la posterior. Iniciaremos dando 2 vueltas circulares a nivel de la frente para su fijación. Protegeremos el ojo con un apósito. Se desciende la venda hacia el ojo afectado para taparlo y pasar por la parte de atrás del cuello. Subir nuevamente a la altura de la cabeza, donde daremos una vuelta de fijación para posteriormente proceder con el vendaje del otro ojo. Repetimos esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente ambos ojos. Hay que tener en cuenta que se debe inmovilizar los 2 ojos debido a que los movimientos que realiza uno también los realizará el otro. Vendaje de Belpao. Iniciamos fijando la venda siempre al lado contrario del hombro lesionado, con un vendaje circular en la cintura. El antebrazo del paciente debe estar cruzado sobre el pecho. Se lleva la venda sobre el brazo y luego debajo del codo. A continuación subirá en dirección del hombro y luego llevamos la venda por la espalda hasta la cintura. Repetimos la misma técnica de vendaje 3 veces. Nos dirigimos nuevamente del hombro a la espalda hasta la cintura, levantamos la palma de la mano y nos dirigimos en dirección del hombro a la espalda hasta estabilizar el hombro. Podemos utilizar el vendaje en luxaciones, acromio clavicular, luxación glenohumeral, fracturas de tercio distal de la clavícula y en fracturas capitales y subcapitales. Se inicia colocando la venda 3 dedos debajo de la tetilla o del seno del paciente. Con un vendaje circular ascendemos con el vendaje en espiral. Al llegar a la altura de la axila cruzamos la venda sobre el tórax hacia el hombro izquierdo. Pasamos la venda debajo de la axila y volvemos a subirla. Cruzamos la venda por la espalda hacia la axila derecha. Hacemos un vendaje circular en el tórax y ascendemos por la espalda cruzando en dirección del hombro derecho. Bajamos la axila y subimos por el hombro. Luego cruzamos la venda por el tórax, descendiendo y terminando en un vendaje circular. Este vendaje se utiliza en casos de heridas abiertas, fracturas de costillas y esternón. Como segundo punto tenemos a la inmovilización. La adecuada inmovilización del paciente tiene especial importancia debido a que tiene por objeto estabilizar lesiones existentes y evitar lesiones secundarias que agravarían aún más su estado. ¿Qué es ortesis? La palabra ortesis deriva del griego orto, que significa recto o enderezar. Se define como aquel dispositivo externo que se aplica al cuerpo para modificar aspectos funcionales o estructurales. A la vez corrigen o facilitan la ejecución de una acción, actividad o desplazamiento. Tipos de ortesis. Estabilizadoras. Mantienen una posición e impiden movimientos indeseados. Funcionales o dinámicas. Son aquellas que permiten movilizar un segmento del miembro paralizado.
correctoras, indicadas para corregir una deformidad esquelética. Y por último, las protectoras, que mantienen la alineación de un miembro lesionado. Técnicas de inmovilización. Tenemos a la inmovilización de la columna cervical, inmovilización de la columna y pelvis, inmovilización para sacar casco y en pacientes accidentados, y la inmovilización de extremidades. Ortesis de uso más frecuente. Tenemos al collarín cervical de Filadelfia, a la tetracameral o dama de Elche y a la camilla espinal. También a la férula de extremidades. A continuación les mostraremos los tipos de inmovilización más frecuentes. Camilla rígida o tablero en espinal. En primera instancia se requiere de 3 a 4 auxiliadores. Primero se procede al colocado del collarín cervical, luego el auxiliar 1 se sitúa a la cabeza del paciente. En todo momento es quien va a dirigir todo el proceso vital y da la orden a los demás auxiliadores. Coloca sus manos en las regiones escapular del paciente y sujeta la cabeza y el cuello con la cara interna de sus antebrazos, aunque en otras circunstancias en donde la columna no sufre peligro, solo se arrodilla y sostiene firmemente la cabeza. El auxiliador 2 se sitúa al lado del auxiliador 1, es quien va a sostener, y el auxiliador 3 se sitúa al frente del auxiliador 2, es quien va a sujetar firmemente la pelvis, región que también es de importancia. El auxiliador 2 va a realizar una evaluación rápida de la columna en busca de lesiones. El auxiliador 4 va a deslizar la camilla rígida de manera que favorezca la inmovilización del lesionado. Y de manera conjunta, el auxiliador 2 y el auxiliador 3 esperan la orden del auxiliador 1 para levantar al paciente y colocarlo en la camilla rígida hasta que éste se encuentre perpendicularmente. Se procede a sujetar e inmovilizar. Algunos aspectos a recordar son: el auxiliador 1 dirige todo el procedimiento a inmovilizar la cabeza en todo momento. El operador 2 y 3 realizan la evaluación completa de nuestros pacientes inmovilizando las extremidades con férulas. Proceden a inmovilizar la columna al mando del operador 1. El operador 4 se encarga de verificar que todos los pasos se cumplan y realizar el traslado de la camilla. El auxiliador 4 está a disposición de los demás auxiliadores, pasando algunos materiales como gasas, vendas, apósitos, etc. Y todo en equipo realizar el traslado del paciente. Iniciamos la inmovilización colocando una férula de cartón acorde al tamaño del brazo del paciente. Fijar con vendas de gasa con la técnica en 8 en la parte de la articulación del codo. Continuando con la técnica en espiral para el antebrazo. Al finalizar, asegurar con 2 vueltas de fijación. Este tipo de inmovilización se la utiliza para fracturas y luxaciones de brazo. Utilizamos un cartón duro, rígido y gasas, vendas o esparadrapos. El cartón debe ser a medida de la extremidad de nuestro paciente lesionado. Este debe cubrir toda la región de la extremidad a inmovilizar. Con esparadrapos fijamos el cartón a la extremidad y con las vendas realizamos la maniobra en espiral hasta cubrirla completamente. Al llegar al tobillo, en esta ocasión realizamos la técnica en 8.
Así realizamos la técnica de inmovilización con férula casera. Si la maniobra causa más dolor o se pierde el pulso distal, debemos volver a la posición inicial en la que se encontraba nuestro paciente. Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Atención a todas las unidades, llamado de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con aparente ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato. Se encuentran involucrados dos pacientes, una mujer de 20 años y un hombre de 21 años, en un accidente de motocicleta, con colisión contra un poste. La paciente sufrió una lesión grave, mientras que el conductor de la motocicleta falleció instantáneamente. Nos acercamos a la paciente y procedemos a la ayuda inmediata. El primer auxiliador hace un movimiento muy suave alineando la cabeza del paciente. El segundo auxiliador retira el seguro del casco y pasa a sujetar el cuello del paciente haciendo un abordaje frontal. Y el segundo paramédico en esa posición introduce la mano para ver si hay algún sangrado y procede a sacar el casco en un movimiento suave de arriba a abajo. Para esta técnica se requiere dos auxiliadores. El auxiliador 1 es quien dirige en todo momento el procedimiento. También se encarga de mantener o sujetar manualmente en todo momento la cabeza y la columna cervical hasta que el lesionado esté seguro. Posteriormente va a dar la orden al auxiliador 2 para que proceda al correcto colocado del collarín. Lo que debe hacer el auxiliador 2 es colocar la parte posterior del collar con la parte más baja hacia abajo. Luego coloca la parte anterior cuidando de apoyar la mandíbula para luego proceder a fijar el collar con el cierre de velcro. Este debe quedar firme en posición pero no debe quedar apretado. Antes de comenzar la técnica debemos asegurarnos de que el paciente esté en una posición segura. Es importante contar con la ayuda de 3 a 4 auxiliadores. 2 deberán posicionarse del lado derecho del paciente para lateralizar al lesionado para que el ayudante del lado opuesto pase la sábana por debajo de este. Una vez hecho esto, se vuelve a lateralizar al paciente al lado contrario, tomando en cuenta que la sábana tenga la misma longitud de ambos lados. Pasamos la sábana por encima, tensionándola hacia el trocánter mayor del lado opuesto. Repetimos la maniobra hacia el otro lado y finalizamos la inmovilización ajustando con ganchos. Por último, verificamos que el vendaje esté bien ajustado y que la pelvis esté inmovilizada de manera segura. La inmovilización de la pelvis es un procedimiento médico que se realiza para estabilizar la región pélvica en casos de traumatismos o lesiones que puedan comprometer la integridad de esta área. Como tercer y último punto tenemos el traslado del paciente, el cual lo dividiremos en dos enfoques. El primero consiste en mover a las víctimas desde el lugar del accidente hasta cualquier otro destino para que puedan recibir los primeros auxilios y las asistencias sanitarias especializadas. Por otra parte, tenemos la movilización de los pacientes intrahospitalarios, que comprende las técnicas para colocarles y moverles correctamente en la cama, así como el movimiento que deben realizar en la habitación o el transporte a otros lugares del hospital a través de sillas de rueda, camillas o en la propia cama. A continuación les mostraremos los videos prácticos del traslado del paciente. Aproxímate a la camilla. Flexiona la rodilla del paciente colocando sus brazos de forma segura. Moviliza en bloques de la rodilla y la escápula. Desplaza tu peso hacia atrás.
Aproxímate a la camilla, coloca los brazos y piernas del paciente de forma segura. Partiendo de esta posición se realizan las tomas a la altura de la escápula y las rodillas. Se procede a levantar al paciente sacando sus piernas fuera de la cama y botando para ello sobre nuestros pies. Para pacientes con sobrepeso, aproxímate a la camilla. Coloca los brazos y piernas del paciente de forma segura. Puedes ayudarte a una sábana para ello. Rodeamos con esta el cuerpo del paciente en zigzag. Inclinamos nuestro peso hacia atrás, tirando de los extremos de la sábana. Colocamos enfrente del paciente, nos aseguramos de que las plantas de sus pies estén en contacto con el suelo, bloqueando la pierna del lado hacia el que se dirige el giro con nuestras rodillas. Flexionamos su tronco y situamos sus brazos en nuestra cintura. A continuación sujetamos sus escápulas con la palma de la mano. Inclinamos nuestro peso hacia atrás de forma que el paciente se levante, procedemos a realizar el giro y lo soltamos suavemente en su silla.